Bueno, estamos aquí en el podcast ¿Eso pa' qué? Un podcast relacionado con todos los temas de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Y hoy el tema es ajustes razonables. ¿Eso pa' qué? Y tenemos una invitada muy especial, Andrea Soto. Preséntate. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues yo soy Gina Andrea Soto. Vengo trabajando ya bastante tiempo con este tema. Perfecto. ¿Y hace cuánto estás y por qué estás metida en el tema de la discapacidad y la inclusión laboral? Pues yo soy terapeuta ocupacional de formación, pero realmente siento que nunca he ejercido como terapeuta. Desde que arranqué mi profesión me involucré con la población con discapacidad. Creo que fue un tema que me apasionó mucho. Hice una especialización en proyectos, en gerencia de proyectos, y desde ese momento pues he trabajado más enfáticamente como en el desarrollo de proyectos que promuevan la inclusión de esta población. Entonces en eso me he desempeñado. Los últimos 12 años han sido pues con un enfoque en inclusión laboral de personas con discapacidad, y por eso pues estoy aquí. Bueno, lo que hay es experiencia, 12 años, entonces es lo que podemos compartir, por lo menos de eso sí. Bueno, esa es la idea. La idea es compartir información que seguramente en tu ejercicio, en tu práctica, en el contacto con empresas y con personas con discapacidad, le va a dar luces a otras personas, a otras empresas, sobre el tema. Si hoy arrancamos con un tema interesante que a veces la gente dice ajustes razonables, eso con qué se come, eso para qué, ¿qué es, Andrea? Bueno, ¿eso para qué? Básicamente, pues los ajustes razonables, hay una definición muy teórica donde se habla que son esos cambios, que son esas adaptaciones, que de hecho lo adopta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hablando de son esos cambios, esos ajustes que se deben hacer en los entornos para básicamente facilitar que las personas con discapacidad pues estén en igualdad de condiciones, participen de igual manera que lo hacemos nosotros en los diferentes entornos. Eso es lo que busca los ajustes razonables. Entonces, ¿eso para qué? Básicamente para facilitar su inclusión. Bien. Y dame un ejemplo sencillo de un ajuste razonable que tú has visto, que sea sencillo y que lo han hecho de pronto en un edificio, en una casa, en un trabajo. ¿Cuál sería un ejemplo sencillo? Pues me haces acordar una empresa que contrata a una persona sordociega con restos auditivos y visuales. O sea, que escucha un poquito y ve un poquito. Exacto, un poquito. Él tenía una función que era la mensajería interna de la compañía. Entonces él como que pasaba papeles de un lado para otro, les llevaban documentos y demás, pero su puesto de trabajo no estaba tan cerca a la puerta y esa puerta no permanecía abierta. Entonces lo que había era como un timbre, y eso hacía que la persona pues sabía que lo estaban llamando cuando estaba ya en su computador. Pero como él es sordo ciego, entonces el timbre tal vez no era suficiente, y lo que se hizo fue que se le puso un bombillo adaptado a ese timbre. Entonces sonaba el timbre y sonaba el bombillo. Por si él estaba muy ocupado y el timbre no lo percibía, le alumbraba un bombillo convencional, no era un bombillo pues especializado, nada. Ese. Otra, si quieres te doy otro, también en otro proceso de inclusión de otra empresa, una persona que iba a trabajar en el área de facturación de una empresa pública. Y lo que hacía era pues tenía que revisar datos, era una persona de baja visión, y pues las pantallas convencionales que tenemos de los computadores, los portátiles, pues no le facilitaban su trabajo. ¿Qué se hizo? Se le adaptó una pantalla mucho más grande, como estilo televisor, entonces ya no tenía que hacer el esfuerzo visual, y lo que hacía ampliar. Para mí es un ajuste sencillo. Ok, pues quiere decir, un ajuste razonable. Porque a veces lo vemos como muy técnico, no, tiene que ser un equipo sofisticado, ¿no? El del bombillito no tuvo que haber pasado de $5, $10, no sé, $3. El de la pantalla, pues de pronto es lo mismo que utilizamos. A veces las personas usan dos pantallas, pues para él era ponerle una más grande. Exacto. Esos son ajustes razonables, pues eso es interesante. Un ajuste que ya se ha implementado más como diseño universal son las perillas
o las manijas de las puertas. Antes la mayoría eran pomos redondos. Ahora si nos damos cuenta, si yo siempre digo, si nos ponemos ese lente de la inclusión y empezamos a detallar ciertas cosas, nos vamos a dar cuenta que ya la mayoría son de manija. Y ahora como te digo, se ha vuelto más para todo el mundo, ya como que lo implementamos para todos, pero inicialmente en algunos espacios se convierte en un ajuste. Cuando encontramos de ese tipo, ¿qué le sugerimos? Hagamos el cambio, hacemos el ajuste para que sirva para todos. Sí, es cierto. Así es. Mira que me haces pensar en que, pero yo no sé si sea así, tú me corriges. Cuando estaba creciendo mi hijo, él quería alcanzar al cepillo de dientes. Y el cepillo de dientes le quedaba muy lejos porque donde se ponen los cepillitos de dientes estaba muy alto. Pero la ventaja es que eso tenía unas ventosas para sacar y volver a poner. Yo decía, pues se ajusta, entonces pongámoslo más abajo para que él pueda alcanzarlo. Pero no tenía ninguna discapacidad. ¿Eso también se puede llamar un ajuste razonable? Sí, de alguna manera al final yo pienso que todos nos beneficiamos. Claro, tiene un énfasis en especial en la población con discapacidad, pero en la actualidad ese término ha sido adaptado a la sociedad donde todos necesitamos de alguna manera ciertos ajustes. Lo que pasa es que, claro, cuando entramos a hablar de este tema de inclusión laboral, yo no puedo dejar de hablarle a un empresario de este concepto tan importante porque a veces lo veo como es opcional y a veces no es tan opcional, ¿sí? ¿Y hay alguna ley, a propósito de eso, hay alguna ley en Colombia o internacional que diga, no, es que esto hay que hacerlo? Sí, por supuesto, la convención, como te lo mencionaba al inicio, es la que nos trae este concepto de manera mucho más clara y creo que nos hace ser más conscientes de ello. Porque hablar de inclusión laboral no es de ahora, no lo estamos hablando desde la convención. Esto surge, pues yo creo que desde que existen las personas con discapacidad, empezamos. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes, ahora lo hacemos con más propósito, realmente hay una intención real de hacerlo. Entonces, la convención es el término que nos lo muestra y que de alguna manera los países como Colombia, que en algún momento dicen, yo quiero ser parte de esa convención, lo acepto, pues si lo acepto, tengo que cumplirlo. Bueno, entonces sí hay, digamos que es la convención y aparte de la convención, algo interno en Colombia, hay una norma, hay un reglamento. La ley 1618 habla de los ajustes razonables. Es otra ley que habla de los ajustes razonables, lo menciona y da como esa obligatoriedad también de poder implementarlos o de tener que implementarlos si yo realmente quiero hacer un proceso adecuado, ¿no? Porque pues puedo decir que lo hago, puedo decir que realmente quiero hacerlo, pero como dice por ahí, del dicho al hecho. Hay mucho trecho, sí, eso es cierto. ¿Y por qué cuando hablamos de inclusión, o sea, no deberíamos estar hablando solamente inclusión y no tener en cuenta ajustes razonables? Más bien, solo con inclusión ya lo abarca todo. No, sabes que no. Es necesario porque estamos en ese proceso de transición. Si ya viviéramos en ese mundo para todos, en ese mundo ideal que soñamos los que trabajamos con esta pasión por la inclusión, tal vez no, porque la conciencia existiría y desde antes diseñaríamos todo, pensándolo para todos. Tú hablabas de diseño universal, es decir, ahí es donde cabe o cabría en una situación utópica o perfecta. Ahí es donde cabría entonces el diseño universal. Por supuesto. Y el ajuste razonable es lo que estamos haciendo mientras llegamos a eso. Exactamente. No, perfecto. El diseño es cuando yo me pienso para todos, desde el inicio. Pero como no estamos en una sociedad que ha sido diseñada para todos, tenemos que entrar a implementar los ajustes. Entonces, yo no podría hablar de inclusión sin hablar de ajuste, porque ahora hemos hablado de ajustes en infraestructura, hemos hablado de ajustes en elementos de pronto dentro de una oficina, pero yo me atrevería a decir que un ajuste es que yo forme a las personas, porque como no estamos formados, como no estamos capacitados, como no entiendo cómo es esto, cómo entablar una conversación, qué es esos elementos básicos que yo debería tener en cuenta. Para mí eso también hace parte de los ajustes que como empresa, por ejemplo, hablándolo en el entorno o en el ámbito laboral, tengo que implementar
para hacer que eso que yo quiero sea una realidad. No, pues yo la verdad tenía en la cabeza un ajuste razonable. Uno normalmente piensa en objetos, cosas que se puedan ajustar. Y yo creo que la mayoría de las empresas o entidades dicen, no, pues la escalera, una rampa para que pueda subir a alguna persona con... Sí, pero no, uno no lo piensa tanto en el tema de actitudes, procesos, comportamientos. Y eso yo creo que es bien importante. Ahora, ¿por qué pensar más en las empresas en temas de ajustes razonables? Ya centrándonos a la productividad de las empresas, ¿por qué pensar en ajustes razonables ya ahí en esos ámbitos? Es clave lo que tú acabas de mencionar, de actitud, de proceso, porque muchas veces se tiene ese concepto erróneo de lo que tú mencionabas, es que yo voy a incluir personas con discapacidad y eso implica la rampa, el baño, el edificio, y ahí sacamos como una lista de mercado, pero se nos olvida un poco más atrás, que es lo primero que pasa cuando tú quieres entrar a un trabajo. Desde la misma publicación, tú puedes acceder a esa información de esa publicación. No sabemos si toda la población lo puede hacer. Una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, ahora que el mundo de lo virtual nos ha venido atrapando, pues todo es virtual. Ya no es como antes que salía en el periódico las ofertas de trabajo, por ejemplo. Entonces todo es virtual y si yo desde el inicio ni siquiera puedo acceder a eso. No. O el proceso de selección, ¿cómo está ajustado ese proceso de selección? Tengo el conocimiento que si llega una persona sorda o con discapacidad auditiva, debería tener el apoyo de un intérprete, por ejemplo, o la prueba, ¿cómo hago? Pues si la prueba está escrita, un ajuste tan simple es que yo te la leo. Claro, hay tecnología que me la podría adaptar si es que la prueba está escrita, pero uno sencillo que no requiere un costo alto es, pues yo le leo a la persona la prueba. Entonces, sí es en el ámbito empresarial es muy importante, porque lo que va a buscar, como yo lo dije al inicio, es permitir que la persona esté en igualdad de condiciones. No le vas a dar una ventaja a la persona porque le pones a alguien a leerlo. Y es que eso es importante. Hay personas que dicen, no, es que hacer el ajuste es como darle el chancuco, como dicen en el valle, o la copialina. No, pues si estoy ayudando es para que consiga el trabajo o le estoy haciendo el trabajo. ¿Es así? No. Realmente lo que yo estoy haciendo es que esa persona esté en igualdad de oportunidad, ¿sí? Que se le equipare a esa persona de acuerdo a lo que necesita esa persona. No es para todos por igual, sino que si usted necesita, en este caso el lector, alguien que le lea, pues yo le facilito. A la persona sorda le permito la comunicación de la manera como él sabe comunicarse. Porque diríamos, no, pues hagámosle preguntas y respuestas escribiéndole. Y pues esa es la forma, porque es que el intérprete, pero y si yo realmente no logro comprender lo que él me está diciendo, o yo tampoco me hago entender porque no es la manera como él se comunica, como él me entiende. Sí, y es que ahí hay un error. A veces uno piensa que todos los sordos necesitan intérprete, por ejemplo, con un ajuste razonable. Y no necesariamente. Si una persona sorda escribe, quedó sordo después de que adquirió su primera lengua, en el caso del español, pues hágalo en escrito. Por supuesto. Pero pues me imagino que también existirán personas que se sienten más cómodas con lengua de señas, o leyendo, o que les lean, porque algunos leen la boca también, creo yo. Entonces eso sería también interesante. Ahora, ¿estos ajustes razonables son solamente para personas con discapacidad? De los que hemos venido hablando, sí. Sin embargo, pues en mi experiencia, a lo largo de estos años, acompañando diferentes tipos de empresas, hay ajustes, por ejemplo, que nosotros sugerimos relacionados con lectura fácil o documentos mucho más sencillos de leer, de entender. Una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, donde te entregan un documento que nosotros solemos ser bien expresivos y creemos que a veces más
es que genero más conocimiento o demás, y resulta que a veces no. Uh-huh. Ahora nos hemos hay como una tendencia al minimalismo, y yo eso también digamos que lo adaptaría en este tipo de cosas. Entonces, si yo quiero transmitir una información y lo puedo hacer de pronto a través de un elemento gráfico o con palabras un poco más sencillas, que es lo que nosotros promovemos, por ejemplo, para esta población, pues al final todos se van a beneficiar. Sí. ¿Sí? Cuando identificamos dentro de una empresa en sus locaciones que, no sé, hay cierta señalización que no está tan al alcance de todos, y hacemos sugerencias de que realmente sea para el alcance de la población con discapacidad, nos hemos dado cuenta que eso facilita la comunicación, facilita el acceso de todas las personas de la compañía. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que realmente mucho de lo que nosotros en ocasiones sugerimos resulta beneficiando al resto de la población. Es eso, pues eso es lo ideal, ¿no? Yo creo que los ajustes siempre van a servir para todos. Yo me encargo de temas de accesibilidad en digital, y me he dado cuenta que todo lo que uno hace ajustes razonables en digital le hace posicionamiento para que los contenidos los vean mejor. Entonces sirve para todo el mundo. Google podríamos decir que es una máquina que necesita apoyos para que no se entienda. Entonces yo creo que es vital. Ahora, ¿tú crees que es muy difícil que una empresa pequeña o mediana, estamos hablando de las grandes, esas pequeñas o medianas se digan, oiga, no, sí, hagámonos un plan de ajustes razonables? ¿Es muy difícil? ¿Cuesta mucho pensarlo, por lo menos? Yo pienso que no. Yo creo que también es parte de esos imaginarios que yo hablaba hace un instante, porque creemos que es transformar toda la compañía, y siempre hay como esa tendencia a lo físico. Ajá. ¿Sí? A que tengo que cambiar, que tengo que transformar. Sí, por supuesto se trata de cambios y de transformaciones, pero no de la infraestructura física. En mi experiencia yo creo que realmente es lo mínimo. Hay algunas cosas que son como básicas, pero hablando de actitudes, hablando de procesos, hablando de procedimientos, las inversiones son más reducidas. Realmente ahí se necesita de actitud, de querer hacerlo, de implica de pronto tiempo, y sabemos que si uno pone el tiempo en una balanza, pues eso es, digamos que traducido a un costo, pero no es lo mismo que tener que poner una rampa, no es lo mismo que tener que hacer una obra civil. Creo que ahí es donde está la base, y no es tan costoso. Por supuesto que las pequeñas empresas lo pueden hacer. Creo que a veces es más fácil, porque son empresas donde tengo que trabajar con, no sé, 5 o 10 personas. Cuando yo tengo que hacer una transformación cultural de 200 y 300, pues el esfuerzo va a ser también mayor. Entonces, a menor escala, pues también digamos que manejar mejor. Exacto, el esfuerzo puede ser un poco menos que el que tienen que hacer de pronto grandes compañías, de poder transmitirlo a todos sus colaboradores. No, pues perfecto. Ahí hemos abarcado muchas cosas de ajustes razonables, maneras sencillas, procesos, actitudes. ¿Qué más crees que se puede hablar sobre ajustes razonables que la gente necesite saber, o los empresarios digan, oiga, me interesa y quiero empezar a intentar hacer ajustes razonables? ¿Qué crees que nos hace falta en esta charla? Bueno, yo creo que es un tema importante, y es pues que no lo hagan solos. ¿Por qué? ¿Por qué no solos? No porque no sea posible. Yo no podría decir, no, es que usted no lo puede hacer. Lo que pasa es que puede costar un poco más. Ahí sí hablando. Entonces, porque me toca como ensayo, error. Sí, hablemos de, no sé, de la industria manufacturera. Pues ellos saben de eso, ¿cierto? Son especialistas en eso. Es como si tú me preguntas a mí, oye, ¿qué tendría que hacer yo para cambiar un proceso? Yo te diría, no sé, pues busquemos a un experto, preguntémosle a alguien que de pronto ya haya hecho la tarea y nos pueda contar cómo hacerlo. La curva de aprendizaje se reduce. Exactamente. Entonces, es poder cerrar un poquito ese tiempo, y por eso creo que existen, digamos, la posibilidad de que yo lo haga acompañado. Si lo hago acompañado, pues tal vez me voy a equivocar menos. Ya hay un aprendizaje durante mucho tiempo, de muchos años de los expertos, y te van a facilitar básicamente, porque ya hay muchas cosas como que ya la rueda está inventada, ya hay una experiencia, se ha aprendido tal vez de
otras experiencias pasadas y lo único que hay que hacer es llegar a implementar. Claro, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno, de cada sector, de cada empresa. Las empresas son muy particulares, tienen su cultura propia. Sí, claro, tiene que adaptarse a eso. Ahora, la pregunta final y la que todo es, ¿eso para qué? Ajustes razonables beneficia a las personas con discapacidad indudablemente, pero ¿beneficiará a la empresa para que sea productiva? Por supuesto, se pueden estar perdiendo de talentos valiosísimos. Pues hablando de este tema de diversidad e inclusión, yo creo que ahí también es un punto de partida que pueden tener en cuenta las empresas para poder seguir creciendo. Entonces, por supuesto que beneficia a las empresas en temas de productividad. Sí, no, y ese va a ser un tema para un próximo podcast. de diversidad, equidad e inclusión, que es como un programa, no sé cómo se podría llamar de manera correcta, que las empresas han adoptado para empezar a hacer esos ajustes, no solamente en temas de discapacidad, pero mire tan interesante que el año pasado en Estados Unidos muchos DEI que están implementando en DEI dijeron, no, esto ya no va. Ese es un buen tema para hablarlo en un próximo podcast, pero por ahora dejamos a la gente contenta en que entiendan que es un ajuste razonable. Eso no debería asustar a nadie. Segundo, que sirve para todos y no solamente las personas con discapacidad. Hago aquí un resumen así cortico y que está soportado en leyes internacionales, que tenemos también las leyes en Colombia y que además da productividad tanto a las personas como a las empresas. No sé si se me quedó algo por fuera del tintero, Andrea. No, yo creo que la invitación es abierta. O sea, si de verdad queremos un mundo mejor, si realmente es eso lo que hace parte de mí, mi visión, mi conciencia como persona, porque a veces no tengo que traspolarlo tanto, sino que realmente yo quiero que tengamos un mundo para todos, que realmente quepamos todos, pues esto es básico y es fundamental, y yo creo que esto definitivamente aporta a la economía del país, hace que crezcamos cada vez más, porque pues si nos vamos al otro polo vamos a seguir en ese mundo de la exclusión y demás, que realmente no hace que el país se desarrolle. Eso es. Entonces ya sabemos, ajustes razonables se pueden usar también en su hogar, también en las empresas y en toda la sociedad. Así que ¿eso para qué? Ajustes razonables, hoy el tema del podcast del programa Pacto de Productividad. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Andrea. Chao, que estés muy bien, Andrés.